Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17:03. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Lunes, martes, sábado, todos los días sonreír. Un gran día puedes tener con buena energía, buena salud y buena actitud. Con actitud de ganador, tengo un gran día, sí señor. Con actitud de amistad, tendrás un gran día de verdad. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a Marcela Porta, directora administrativa del CES. En Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Buenas tardes y bienvenidos a Libertópolis y al Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. ¿Sabían ustedes que México está comenzando una revolución energética? O al menos así le llaman sus gobernantes. México está iniciando una nacionalización de los recursos eléctricos, de litio, de petróleo y hasta de los servicios financieros. Nos acompaña hoy desde México mi compañero José Roberto Briones Hernández. Él es director de Objetivismo México, es un gran defensor de la libertad y de la filosofía de Ayn Rand y es mi compañero en los cursos de la UFM. Muchísimas gracias, Roberto, por aceptar mi invitación. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Marcela. Gracias por haberme invitado. Pues se nos fue un poco la antesala de tantas cosas interesantes que podríamos platicar y que podríamos discutir sobre lo que está pasando ahorita en México. Hay muchísimas cosas que me interesa preguntarte, pero primero te voy a dar el micrófono para que des tu opinión ligera sobre la situación política y económica de México hoy. Ya, perfecto. Ahí está, perfecto, ¿No se escuchaba? perdón. ¿Ya se escuchó? Sí, no se escuchaba, ya se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, te agradezco la invitación porque siempre me ha gustado este programa, Libertópolis. Yo lo escucho, lo he visto. De las primeras veces que yo empezaba a buscar videos en YouTube y me salía Libertópolis y me acuerdo de algunos programas que siempre me encantaron y qué felicidad estar por aquí. Entonces, pues muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, sí, es interesante y es muy importante, no nada más en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, porque estamos viendo un cambio, no nada más en México, sino a nivel mundial, sobre las posiciones de control de ciertos, y de la industria del petróleo, por ejemplo, o por ejemplo ahorita el litio y cosas como estas. Pero es interesante porque México, desde que quedó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos cayó el Foro de Sao Paulo encima, ¿no? Ya era, creo que México faltaba para ser parte del Foro de Sao Paulo. Con Andrés Manuel López Obrador, pues nos convertimos ya, México es parte desde hace mucho tiempo, pero ya como presidente siempre fue
como parte del Foro de Sao Paulo, Andrés Manuel López Obrador, y ahorita pues ya está en el poder. Con eso, yo ya creo que ya les doy la idea de cómo está el país, porque todas estas cosas que están pasando no nada más en México, están pasando en otros países en donde también el Foro de Sao Paulo ha podido llegar a gobernar y a controlar. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma, la pseudo-reforma que ahorita quieren hacer. La pregunta es, yo estuve leyendo, sí, hace poco varias revistas y magazines que hablaban de este tema, y uno de los puntos que se me hizo más interesante fue que dicen que va a haber una reforma, pero la verdad es que yo no entiendo, porque anteriormente lo que estaba haciendo los gobernantes anteriores fue intentar liberar un poco lo que era la industria del petróleo, en general, la industria privada, ¿no? Hemos visto en la historia de nuestro país que hemos tenido de todo dentro del gobierno, desde presidentes que buscaron la nacionalización del petróleo total y exclusivamente, hasta presidentes que intentaron, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, que ayudó un poco más a que se abrieran las puertas del extranjero. Nosotros empezamos a ver cómo empezaron a entrar otras empresas privadas y empezamos a ver un poco de liberación del mercado, ¿no? En diferentes temas. Después empezamos a ver cómo otros presidentes llegaban a decir, no, es que el problema en México es no que estemos liberando el mercado, sino que está muy libre el mercado, y entonces lo que debemos de hacer es volver a recuperar el control de este mercado. A ver, yo cuando yo veo esto, yo siempre lo he dicho desde que empezó con la campaña electoral de Manuel López Obrador, que él decía que quería recuperar el petróleo y que nosotros ya sabíamos que era un ataque a las empresas privadas, y el ataque a las empresas privadas prácticamente es el ataque a la razón misma, al mismo individuo buscando sacar su beneficio por medio de sus virtudes, por medio de lo que nosotros llamamos la productividad, explotar tu conocimiento, llevar a la creación de valor para poder intercambiar con valor, y en este punto ser libre de intercambiar tu producto. Para el Estado, o al menos en México, en nuestro gobierno, ese es el enemigo, exactamente ese es el problema, que las personas no pueden ser capaces. Él cree que la gente no es capaz, él cree que la gente es tonta, y pues entonces él tiene que controlar todo esto. No lo hemos visto solamente en México, que ya ha pasado, sino que lo hemos visto en la mayor parte de Latinoamérica, y sin mencionar países europeos y que ya sabemos toda la historia, ¿no? De lo que ha sido con todas estas ideas y estas fórmulas que dicen que lo colectivo es la idea más importante y pilar para nosotros poder llegar a la felicidad y no sé, el nirvana social, ¿no? Algo así. Yo Vemos que Andrés tengo Manuel un López- comentario, ¿perdón? sobre lo que me estás diciendo, porque estos valores de productividad se pueden ampliar hacia una nación, ¿verdad? Y decir, los mexicanos son reconocidos por ser trabajadores, por explotar sus recursos naturales, por vender al extranjero. Y como estamos hablando de petróleo, quería preguntarte sobre esto que escuché sobre el presidente de México asegurando que para el 2023 Pemex, y me parece que tú estás en Pemex, ya no exportará crudo, ya que van a cerrar sus Pues puertas porque es para consumo local, con la bandera siempre de garantizar la soberanía mexicana, pero que perjudica la productividad y el desarrollo internacional del país, ¿no? Sí. Bueno, pues de hecho sí, todavía ahorita estoy en permiso porque estoy estudiando y tengo un permiso para estar estudiando, pero creo que desde que yo empecé a trabajar en Pemex me di cuenta de una cosa. Pemex no hace las cosas en base a una productividad o una producción como tal, buscar la inversión para ver una producción o algo por el estilo. O sea, yo veo en muchos de los puntos que se gasta y no se ve ningún beneficio. No, al contrario, vemos más mafias en Pemex, vemos más trabajadores que están tomando ese tipo de poderes dentro del mismo Pemex, y que no permiten el desarrollo de la mente de las personas, que prefieren estar esclavizando a la gente como tal, a sus mentes, para que no vayan a poder después darse cuenta de que algo no está funcionando dentro de Pemex y se puedan hacer algo al respecto. Sí, de hecho, creo que eso es peligroso, eso que comentas de que no quieren exportar, porque
yo creo que en realidad nos sale muchísimo más barato cuando nosotros exportamos ese petróleo y al menos de ahí estamos obteniendo una ganancia que era lo que a lo mejor en donde podía competir todavía México en la exportación de petróleo, porque no creo, de verdad no creo que México esté, y menos las refinerías, estén preparadas como para sustentar toda la producción que hay en México. Se supone que ese es el punto, que ya no van a exportar porque lo que quieren hacer es que todas las personas en México, todas tengan un beneficio al hecho de que solamente se produzca la gasolina y los lubricantes necesarios para que la gente de nuestro país pueda, según esto, salir adelante. Lo hemos visto, creo que en Venezuela y en muchas otras partes de Latinoamérica, en donde hicieron exactamente lo mismo y vimos en todas partes lo opósito a lo que ellos querían lograr, y que es el pisotear los derechos del individuo, el hecho de sacrificar a unos por los intereses de otros. Y pues bueno, tú ya sabes cómo se maneja en este aspecto el populismo en toda Latinoamérica. Sí, exactamente. Sí, te hago el comentario. Esta entrevista es parte de una serie de entrevistas que estamos ofreciéndole a nuestros radioescuchas, precisamente para ver la situación de ciertos países en América Hispana, pues por lo que comentas tú, por este movimiento que hay de todos los países conduciéndose hacia lo que evidentemente es el apoderarse de los recursos naturales del país para luego tener sus relaciones comerciales. Leí también a propósito del litio, entonces por eso mencioné lo de la revolución energética, no solo porque así lo llaman ellos, sino porque están metiéndose un poquito en todos los recursos valiosos. México es una fuente, es una de las mayores yacimientos de este bien, ¿no? De este producto que es escaso y que es útil, y siempre con la intención de decir que esto es para el pueblo, que es para los mexicanos y todo. Me parece que lo explotan ahorita el litio ciertas empresas privadas, y que lo que está buscando el gobierno de López Obrador es quitarle el poder a las empresas privadas que están explotando el litio. Sí. De hecho, es interesante porque te voy a leer algo que encontré por ahí. La reforma busca recuperar el control sobre el sector eléctrico. Ese control ya se encuentra en el artículo 28 constitucional, que dice, esto es peligroso y es interesante, las palabras de aquí deberían de darle escalofríos a la gente. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ningún privado puede hacer uso de nuestros recursos, porque es única y exclusivamente para el Estado pueda explotarlo y para según beneficio de nosotros. Y eso es exactamente lo mismo que quieren hacer con el litio. Con lo que quieren hacer, nosotros nos dimos cuenta, y lo acabo de leer también, que estamos como potencia mundial en litio, como una de las potencias mundiales de litio. Tenemos de los yacimientos más grandes de litio en el mundo. Entonces, nosotros ya lo vimos con Pemex. ¿Qué pasó cuando se hizo la estatización? O bueno, cuando el Estado prácticamente tomó el control de los recursos naturales, que no nada más toman el control de los recursos naturales, toman el control absolutamente de todo a lo que va en su paso. Por ejemplo, a una persona cuando le quitan ese control o más bien le quitan a los privados la posibilidad de poder competir, ellos controlan la electricidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Venezuela? Cuando ellos de repente está pasando algo interesante en Venezuela, simplemente ¡pum!, se va la luz, ¿no? O de repente ellos tienen el control de la energía y desconectan y conectan como se les dé su antojo, ¿no? Eso es lo que a mí también me llega a poder dar miedo, que en un determinado momento, si las generadores de CFE o de Pemex o nos quedamos sin algún tipo de energía, no tenemos la posibilidad de poder correr a comprarle a otro, sino que nada más el Estado va a controlarnos en ese proceso también, de que si queremos energía, bueno, pues entonces tenemos que seguir votando por este tipo de políticos populistas que van a seguir haciendo todo esto y van a seguir causando los problemas que tenemos. En el litio, por ejemplo, sale lo mismo. Si nosotros permitimos, que no creo que se haga mucho al respecto, pero porque tienen el control del Congreso,
prácticamente nosotros nos damos cuenta de que si lo hacen con el litio, ahora ya Pemex ya vimos y CFE que en algún determinado momento dejará de funcionar como tal. No están funcionando bien, no, tienen años no funcionando bien. ¿Qué pasa? Bueno, entonces ahora vámonos con el litio y vamos a ver la misma historia que pasó con Pemex y con CFE con el litio, porque es la misma fórmula y la misma fórmula que ha llevado a los mismos países que la han intentado a las mismas consecuencias, y las mismas consecuencias son por los malos usos de esas fórmulas, y así va a pasar porque no han cambiado su fórmula, sigue siendo la misma, y así sea litio y así sea otro tipo de energético, si el Estado mete las manos va a pasar exactamente lo mismo. Interesantísimo lo que nos cuentas, José Roberto. Esa era precisamente la conclusión a la que yo quería ver si llegábamos, porque como guatemalteca pues no estoy tan empapada de este asunto, pero es precisamente las conclusiones a las que hemos llegado cuando hemos platicado de este asunto mexicano. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir discutiendo sobre la situación actual en México. No le cambie. Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. En casa y no sabes qué cocinar, Nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17:21. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Ulurum, qué bolsona de señorial compré. En la tienda de la esquina la encontré. Ulurum, qué bolsona de señorial compré. En la tienda de la esquina la encontré. ¡Qué montón de producto tiene! La bolsona de señorial y solo 2 quetzalitos pagué. Pide a tu tendero las 4 nuevas bolsonas de señorial. Ulurum, qué montón de producto tiene cada una para darle sabor a tu antojo. ¡Qué montón de producto tiene! La bolsona de señorial y solo 2 quetzalitos pagué. Ulurum. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Bienvenidos de regreso a su programa Libertópolis por la tarde. Hoy estamos platicando con José Roberto Briones sobre la situación económica y política en México. Quiero mandar un saludo a Sandy Ortiz, quien nos está escuchando. Y sí, Sandy, efectivamente, esto tiene todo el aspecto de querer crear un monopolio más para poder seguir alimentando toda la cleptocracia que caracteriza a los países, lamentablemente los países latinoamericanos, ¿verdad? Dentro de lo que nos incluimos.
toda esta reforma de la que estamos platicando, Roberto, se presentó como una reforma energética, pero creo que comenzó bajo el título de una reforma eléctrica, en la que están proponiendo pues más o menos las mismas cosas que proponíamos. La semana pasada platicábamos de estos casos en Perú y entonces están dándose como que los mismos fenómenos. Quería saber tu opinión sobre esto y sobre los precios de la electricidad en México y qué puede ser lo que alienta a la gente a sostener este tipo de políticas si está comprobadísimo que eso lleva a la ruina a las grandes empresas de energía eléctrica. No te escucho. Ya. En efecto, Marce, mira, es interesante, pero es preocupante más que nada porque nos estamos dando cuenta de que no hay una conexión entre lo que están haciendo y la oferta y la demanda o algo por el estilo, sino que ya es toda una modificación que no puede llevar más que a una catástrofe. Yo estaba viendo en una de las revistas que estaba leyendo, con la reforma del 2013, se creó el suministro básico. Es interesante, el suministro básico, según esto, era para evitar la dependencia del usuario y obligaba a la CFE a comprar la energía a generadores baratos que se le salían a 375 pesos el watt, por watt. Con la reforma que quieren hacer, la CFE tendrá que hacer esa energía y le cuesta a la CFE 2,000 pesos, pero AMLO frenó la anterior propuesta, ¿no? Que decía, ok, tiene que comprársela al más barato, tiene que hacer por medio de licitaciones, por medio de la competencia entre las empresas que nos ofrezcan la mejor calidad. A ver, cuando nosotros hablamos de dar un mejor beneficio en temas de electricidad, yo me imagino o me imaginaría, porque esa es la definición del concepto, me imagino, que es, ok, dar un mejor servicio, dar un mejor precio para más cantidad mayor de personas, que llegue a más personas. A eso me refiero, que la gente, aunque no genere mucha riqueza, le alcance para comprar sus energías. No, lo que pasa aquí es que como la gente no le alcanza, el Estado tiene que financiar, tiene que subsidiar, y así nos la vamos pasando, subsidiando. Nunca vamos a ver que en realidad la gente, con su trabajo, con su propia razón, con su propio producción, pueda tener la capacidad de pagar energía como nos la están vendiendo, y que no es nuestra decisión, nos la están imponiendo, porque esos son monopolios. Un monopolio es cuando el mismo Estado le da a una empresa, específicamente a una, el control de los precios de la energía. No nada más el control, sino que nadie más puede competir contra ellas. Y lo vemos porque nadie más puede competir contra estas empresas. Otra cosa que es interesante es de que nos están diciendo que todo esto de la reforma es para darle poder nuevamente al Estado y que pueda tomar estas empresas nuevamente, pero eso ya está en la Constitución. Esto, para empezar y terminar con esto de la Constitución, es mentira esta reforma, ya existe, ya es el Estado quien controla esto, no va a haber ningún cambio, sino que simple y sencillamente se revoca lo que ya está en el 2013, nada más. Con respecto a otro de los aspectos que a mí se me hacen interesantes es que su discurso dice que hay que buscar las tarifas justas. Marce, para nosotros en la clase, nosotros nos estuvimos un rato platicando sobre este problema que es el concepto justo. ¿Justo para quién? Justo para mí sería, y ahora sí voy a ese punto, sería que fuera barato, que fuera para todos, que nos llegara a todos, porque no es caro, y no regalado, sino barato, pero porque así cuesta, porque no hay una carga de impuestos, porque no hay todo el control del Estado queriendo sacar dinero para seguir repartiendo eso que no es, que dice que es la riqueza de la sociedad. Y pues vemos que tampoco está funcionando. Eso de tarifas justas yo creo que es un peligro, porque justo para quién, justo para ellos, justo para los gobernantes, justo para el Estado, que dice que es justo porque ellos pueden sacar una tajada, porque pueden sacar una ganancia, porque ellos tienen el control, no tienen que explicarle nada a nadie, no tienen que no tienen que demostrar. Es más, en la demostración de Hacienda, ante Hacienda, sobre los patrimonios que tenían, la mayor parte de su gente
no lo hicieron correctamente porque le salió por ahí una casa en tal parte, que le salió tal riqueza en no sé dónde, y dices, espérame, pero es que tú dijiste que para eso iban a hacer las mañaneras, ¿no? Para que todo fuera claro, para que todo fuera recto, transparente. que todo fuera transparente, que tú pudieras checar cuánto dinero tenía uno y que supieras que ellos sí iban a venir a respetar el dinero de la gente y no iban a robar ni un peso. Pero te das cuenta de que tienen sus millones por ahí, sus casitas por acá, y entonces ahí es donde te das cuenta y te preguntas, ¿en realidad están sirviendo las mañaneras? Y regresando al tema de las tarifas justas, por ejemplo, monetizar los mejores costos, eso sería justo. Justo sería que permitieran que las empresas compitan. Sabemos lo que pasa cuando permiten la competencia a las empresas. Sabemos que los países con mayor competencia entre las empresas privadas son los países que pueden dar un mejor servicio. Yo he estado junto con México Libertario haciendo una serie de investigaciones en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Irlanda, donde tú te puedes dar cuenta lo hermoso que es la competencia de los privados y que la gente tiene un servicio de primer nivel. Y no nada más estamos hablando de los hidrocarburos, porque los hidrocarburos sí se usan, pero ya no como tal. Ya tenemos conexiones Teslas por todos lados, conexiones de nuevas energías, donde sí permiten que la gente desarrolle su capacidad, cree valor, ese valor solamente creado en la razón por medio de la capacidad de entender la realidad, de poder crear cada vez mejores productos que nos ayuden a bajar nuestros costes. Y eso es lo que pasa, que los costes llegan a bajar y la gente se puede dar la libertad de no solo comprarle al más barato, sino que haya varios baratos y que decida cuál le parece mejor, que le brinda otro mejor servicio. No nada más el darle gasolina, sino a ver, me está limpiando el vidrio, aquel me puso una tienda enfrente. Eso es lo que hace el capitalismo, y eso es lo que hace el capitalismo cuando va de la mano de los empresarios, cuando va de la mano de la libertad económica y cuando va de la mano de que le permitan a la gente, en base a su propio beneficio, actuar en consecuencia y crear ese valor necesario para poder disminuir estos costes. Sabemos que el libre mercado disminuye los costes y nadie puede comprobar lo contrario. Entonces, sobre monopolios, sabemos el problema que es hablar de monopolios. Ya, para empezar, el monopolio va en contra de los derechos del individuo. No existe un monopolio que no sea limitar la capacidad de otros para, aunque el otro no sea mejor que tú, darle la prioridad a él. Eso no tiene que ver con tus capacidades, eso no quiere decir que des un mejor producto o no, simple y sencillamente que alguien te dio ese capricho, ese privilegio, porque no es un derecho, te dio el privilegio de que única y exclusivamente tú puedas vender tu producto. Y pues eso va en contra totalmente de lo que defendemos como liberales, como capitalistas, como objetivistas. Va en contra misma del capitalismo y la defensa de los derechos del individuo. Ya nada más para terminar, creo que también es importante hablar de que en este proceso de todo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, hizo algo llamado Banco de Bienestar. Es una de las farsas más grandes que les han vendido a estas personas que en realidad siguen creyendo, aferrados a que es el nuevo Mesías, aquel liberador del individuo y que viene en realidad a sacar adelante al mexicano y todas estas cosas, ¿no? Que encarnado prácticamente el héroe mexicano en Andrés Manuel, ¿no? Y nos damos cuenta de que él dijo que el Banco de Bienestar también iba a ser una manera en que iban a ayudar a la gente que pudieran llegar a independizarse de la moneda, o sea, del cash, del cambio, ¿no? De los billetes y todo esto. Hasta ahorita él dijo que iba a ser 3,000 sucursales. Ha hecho 20 sucursales porque 250 de esas sucursales antes se llamaban Bansefi y eran de Enrique Peña Nieto, y nada más vino y les cambió el nombre. Ha hecho 20 sucursales, y 20 sucursales que déjame decirte que o no hay servicio, o no se puede llegar a ellas, o es el puro cascarón. O sea, y déjame decirte que para ello se ha gastado millones y millones de pesos, en lo cual no hemos visto absolutamente nada de lo que ha intentado cumplir con su cuarta transformación, que para mí es una falacia al concepto de transformación. A lo mejor nos está transformando, pero nos está transformando a algo peor, y eso está quedando súper claro en todos los datos.
Fíjate cuánto me fascina lo que me estás diciendo, porque no solo me va a ayudar a aclarar ciertas cosas al aire, a raíz de la entrevista que tuve la semana pasada, con cosas muy similares a estas, platicábamos de esta bandera que tienen algunos políticos de decir es que esto es lo que es justo porque es para el pueblo. Y tú dices justo para Exacto. quién. Y todo lo que voy a decir son cosas que tú has dicho. ¿Justo para quién? Para la gente común no, porque la electricidad se está produciendo 6 veces más cara. No se va a dar a un precio más barato, ¿verdad? Se pierde el cálculo económico y entonces, aunque lograran tener subsidios y bajarle el precio, nunca van a saber los mexicanos realmente cuánto les cuesta producir 1 kilowatt. Nunca lo van a saber, siempre van a tener como que ese disfraz de los precios subsidiados. Y me encantó lo que mencionaste de un monopolio es el Estado dándole a otras empresas, porque yo siento que la gente, y tú me vas a entender mucho esta expresión, tiende a votar el contexto, tiende a decir solo los empresarios corruptos que son los que provocan la desigualdad, son los que provocan que la gente no encuentre trabajo, son los que provocan que no todos puedan competir libremente. Como que se les olvida la otra parte, que para que este empresario pueda sobornar al gobierno o pedir un monopolio al gobierno, el gobierno tiene que habérselo dado, ¿no? Y estoy casi segura que en el caso de que no haya un empresario que lo quiera recibir, ese monopolio, el gobierno crearía a ese empresario. Entonces realmente no es el empresario el que está mal, no es que hayan empresas lo que está mal. Quieren erradicar la diferencia económica por medio de erradicar al empresario, cuando realmente el problema es el gobierno que le está dando esos privilegios, ¿no? Vamos a ir a nuestra segunda pausa y cuando regresemos tal vez podemos enfatizar un poco más sobre el Banco de Bienestar porque es un tema muy interesante y muy problemático. No le cambie. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Ahora que todo cambió, Samboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Ven y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Samboro, pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala. Apoya a la producción nacional. Samboro. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa tiene Tigo. Usando mi compuesto Anico, de mi hermana es el prometido. A ver cómo yo se la pido. No me quiero quedar sin dientes. Todos los fines caen mis primos, cada uno alentando a su equipo. En su casa colocarán Tigo. El mundial no se quieren perder. Y yo. Cuando tu casa tiene Tigo, tienes internet para todos. Adquieren velocidades desde 20 hasta 200 megas sin contrato con televisión digital. Y todos los partidos de Qatar 2022 en HD por Tigo Sports. Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Le mando un gran saludo a Marvin Baquiax, que siempre me escucha. Muchas gracias. Y tiene toda la razón porque dice que si los funcionarios no se preguntan por qué los europeos quieren venir a América Latina a privatizar los recursos naturales cuando ellos no permiten hacer lo mismo en su propio territorio, ¿no? Yo creo que por ahí está el asunto de las privatizaciones, de las nacionalizaciones y de querer aprovecharse a nivel mundial, más o menos, o de querer tener los recursos y hacer sus bandos, ¿no?
quería preguntarte, Roberto, primero voy a hacer una aclaración para las personas que nos escuchan sobre estas mañaneras que platicaste, que me parece que son las conferencias matutinas que el presidente López Obrador ofrece todos los días. Si usted tiene ganas de escuchar a López Obrador, no tiene más que conectarse todos los días en la mañana y está por todos los medios. Y no son 5 minutos ni 10 minutos, o sea, es 1 hora en la que le da el micrófono a varios ministros y explican un poco la situación de México. Y es peligroso porque la gente está percibiendo que está tocando la transparencia. Cree que porque el presidente se pare con un micrófono y diga, hicimos, como lo acabas de decir tú, hicimos no sé cuántas sucursales para el Banco de Bienestar cuando realmente son 20, es muy peligroso. Pero me llama la atención este Banco de Bienestar, que es cómo no funciona, porque preguntarte cómo funciona sería un poco corta la respuesta. Sí, pues te lo juro que nosotros también me refiero a nosotros, a la gente que obviamente entiende que esto es una grande falacia, me da risa el hecho de que sí, en efecto, y no nada más existe en las mañanas, la gente la ve en las mañanas. Por ejemplo, mi papá es fan de Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas ve a Andrés Manuel López Obrador. Cuando estaba de vacaciones, yo tenía que bajar después de tal hora porque sabía que estaban viendo las mañaneras, ¿no? Y no nada más es en mi casa, sino en la mayor, o no, quién sabe ya ahorita, pero en muchas partes de la ciudad estoy seguro que la gente está viendo las mañaneras porque creen que en realidad el presidente está siendo serio con lo que está haciendo y que en realidad la gente que va a pararse ahí está dando cifras correctas y entonces ya ellos pueden hacer el contraste de cómo es el que está trabajando él o no, si está trabajando bien o no. El problema aquí es de que no vemos en realidad las cifras correctas, no vemos en realidad que en realidad se estén buscando el transparentar todo este tipo de manejos del gobierno. No pasa eso, no vemos eso, sin embargo vemos temas que siguen llamándole la atención a la gente como, no sé, el hecho de estar diciendo que Andrés Manuel López, que Peña Nieto es el malo, que Calderón, otros de los presidentes son los que hicieron todo esto y que él que estuvo, en México se dice chingue y chinguen, lo voy a decir como jode y jode y jode y jode y jode, durante años, que todo lo que hacían los otros presidentes estaba mal, que él sí tenía la respuesta, que él sí podía arreglar las cosas, que no necesitaba, que solamente necesitaban dejar de ser corruptos y todo este tipo de cosas. Y el hecho de decir, si ustedes me permiten llegar al poder, les voy a demostrar que sí existen políticos honestos, que sí existen, tienen una Biblia de la moral, de hecho, que se la empezaron a dar a la gente, una Biblia moral en donde habla de toda la ética y todo este tipo de cuestiones tontas y falaces que ni siquiera van conectado a los verdaderos conceptos. Y entonces nos damos cuenta de que los para diciendo, miren, aquí está mi gente, aquí está ellos que yo les pongo aquí porque son gente honesta, porque es gente que no roba, que es gente que nunca va a iniciar la violencia en contra de otro, que defiende los derechos del individuo. Y te das cuenta de que no es así, de que también tienen lo que dice Bastiat, lo que no se ve, lo que no se ve. Y lo que vemos es que todos los días lo santifica Andrés Manuel en las mañanas. O sea, prácticamente salen y lo santifica y dice, siguen siendo rectos, siguen siendo correctos, siguen siendo, no han caído en ningún, el diablo no los ha tentado y no han sido corruptos. Y la gente, en realidad hay gente que lo sigue creyendo. Y hace rato me hiciste una pregunta, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué la gente en México, sabiendo, es evidente, hacer un paréntesis pero no ahí. Es obvio, como dice Warren? Sí, te quiero hacer un paréntesis ¿Perdón? ahí porque tú me estás diciendo, yo quería confirmar lo que tú me estás diciendo. Yo mientras estaba viendo esta conferencia matutina hoy en la mañana, veía los comentarios de las personas y eso fue lo que más me preocupó, lo que me vas a confirmar tú ahora. La gente lo alaba. O sea, obviamente pues nadie va a perder el tiempo 1 hora escuchando cosas que no cree, pero el que está ahí está escuchando porque está de su lado, pero
pero lo bendicen, lo admiran, lo proclaman, tienen la sensación de que él está haciendo las cosas bien hechas. Entonces confirmo lo que tú me estás diciendo y ahora por favor contésteme a mi pregunta. ¿Por qué? Sí, hay un porqué muy extenso que la verdad es que sí es importante que se comente. México ha tenido diferentes cambios en sus políticas. Muchas de esas políticas fueron prácticamente el PRI cambiando, el Partido Revolucionario Institucional, cambiando de Stalin a Putin, ¿no? O sea, de lo más radical, irle bajando un poco y después agarrar como ideas más keynesianas de socialdemocracia y a ver, vamos a darles poquito capitalismo, pero controlado y para que no tengan miedo, pero vamos a meter el socialismo y el colectivismo poco a poco hasta que te quitemos tu propiedad, ¿no? Como lo hicieron, por ejemplo, con Mark Callaghan en Inglaterra en los 70s. Así te la fueron maquilando hasta que de repente, ¡pum!, ya no tenías propiedad privada, ¿no? En México, eso fue pasando. Tuvimos muchos presidentes diferentes, otros presidentes que llegaron desde otros partidos políticos, por ejemplo, el PAN, Partido Acción Nacional, que muchos de ellos son de derecha, pero yo conozco muchos que son liberales de verdad, que están dentro también en el Congreso. Ahorita ya uno de ellos ya está dentro y está abogando porque se caiga toda esta idea también, pero vemos que también tuvieron sus errores y todo esto durante muchos años, más de 60, 70 años, lo viene arrastrando el mexicano. Todo esto lo viene arrastrando por todas partes. Todo mundo metió la mano en nuestra propiedad. Todo mundo pisoteó nuestro derecho de libertad. Todo mundo, nuestra propiedad privada. Todos los presidentes que hemos tenido han hecho algo similar. Y me dice, bueno, entonces si tuvimos la derecha y tuvimos a la izquierda, entonces ¿qué queda? Es que ese es el problema, que dejemos de pensar que la solución está o en derecha o en izquierda, ¿no? Los dos son colectivistas, los dos nos están intentando acabar y tenemos que abrirnos a nuevos partidos, tenemos que analizar bien a esos políticos, no por su partido, sino por ellos, por sus políticas, por sus valores y por sus virtudes, lo que dicen entregar por valor y por lo que yo voy a entregar, que va a ser mi voto, ¿no? Todo esto que yo comento creo que se me hace interesante que lo comentemos porque todo eso que han arrastrado, de repente llega el Mesías, llega uno de los del Foro Sao Paulo que se la saben muy bien en el populismo, que tienen ya durante años estuvieron curtiendo y analizó muy bien toda la política del país, encontró lo necesario, lo que necesitaba el país para él poder beneficiarse. ¿Y qué fue esto? La ignorancia, el resentimiento, el hecho el discurso de los malos, los ricos son los malos, los pobres son buenos, porque los humildes son los que representan las buenas virtudes. Y como ellos son tontos y como ellos no pueden crear ese valor, pues entonces nosotros como creadores de valores estamos obligados moralmente a hacer algo por ellos. Esa es su filosofía, esa es su ética, basada en primicias que han sido modificadas en el discurso para que la gente diga, no, sí es cierto. Entonces, sí, él es la respuesta. Entonces, sí, en él está la respuesta. Él no te dice que es comunista, él te dice que es socialdemócrata, pero ves que está de la mano con los comunistas, ves que viene y le da asilo a comunistas del mismo Foro de Sao Paulo. Y yo creo que la gente, con ese odio hacia toda esa historia que te he platicado, de repente sale Andrés Manuel López Obrador, que analizó y entendió muy bien todos estos puntos débiles de la sociedad, y ahí es donde empieza el lavado de cerebro, que ya llevaba años, y pega, porque la gente estaba harta y necesita una solución. Él se presentó como la solución, y supo muy bien, por medio del populismo, cómo llegar a esa gente, y los tiene. Y no los va a perder si la gente de pie, el individuo como tal, no se pone a hacer algo al respecto. Y yo creo que hacer algo al respecto es esto, por ejemplo, este tipo de pláticas, este tipo de entrevistas, conferencias, diálogos, ayudan mucho para que la gente entienda cuáles son los problemas que en realidad se están presentando en las diferentes partes del mundo, no nada más en Latinoamérica. Que por ejemplo, ahorita estamos hablando desde Guatemala sobre México, pero de repente podemos hablar de Argentina y nos podemos dar cuenta de que casi estamos hablando de la misma fórmula que intentaron llevar a cabo
pero que se siga afianzando y que no se puede cambiar, porque si se cambia, se cae todo el castillo y mucha gente se va a morir de hambre. Sí, tú tiene mucha lógica todo lo que me estás diciendo y lamento mucho que lo estés viviendo. Tengo un comentario aquí de Freddy Asensio que me parece que está muy de acorde con lo que estamos platicando y dice, es necesario sacar de las manos de los gobiernos la economía, el comercio, la educación, la atención médica, la industria, la energía, el arte, el deporte, en fin, todo lo que la esfera privada puede ofrecerle a los individuos, pueden ofrecerse ellos mismos, como lo dices tú. Y yo quisiera pensar que nunca es tarde, Roberto, porque aunque México, todo lo que acabo de mencionar, creo que México ya lo tiene bastante acaparado a nivel gubernamental, pero sí, tienes toda la razón, no debemos dejar de luchar y para eso es que estamos aquí. Y yo te quería hacer una pregunta, se nos está cortando un poco el tiempo. Todas estas cosas se pueden ver generalmente en la economía muy fácilmente, pero no inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que cuando Donald Trump comenzó su gobierno en los Estados Unidos y habían ciertos problemas económicos, le echaban la culpa a él. Y yo decía, no, eso es esa es la secuela de haber tenido el gobierno que estaba antes, ¿no? Pero la situación actual en México, ¿cómo están los salarios, por ejemplo? ¿Cómo está la economía en general que vive el mexicano de a pie? Cuando yo quiero decir el guatemalteco común, digo guatemalteco de a pie. El mexicano de a pie, ¿cómo vive la economía hoy? Mal. La economía para una persona de pie es prácticamente vivir al día, vivir con subsidios, vivir con préstamos, vivir con el agiotista, vivir con deuda por la moto, por el refri, por la tele, vivir con deudas toda su vida. Y para salir de una deuda es entrar a otra y luego en otra y luego en otra. Es difícil crear riqueza dentro de México, puesto que el mismo gobierno no permite que la gente de verdad explote como tal su conocimiento. Por ejemplo, sabemos que no le importa la ciencia, sabemos que no le interesa y sabemos que a ningún socialista le interesa la ciencia, porque la ciencia es la razón, es la demostración de que algo tiene lógica o no, de que algo es coherente o no. Y la lógica nos demuestra que ellos son ilógicos, que lo que nos dicen nada más, como dices tú, el keynesianismo es eso. Empiezas ahorita, se va a ver bonito, es como la cicuta. Vas a ir muriendo, pero pues te vas a morir con una risa en la boca, ¿no? Pero vas a ir muriendo poco a poco hasta que llegamos al comunismo como tal, en donde ya de plano ya ni siquiera tienen control de la economía, la inflación ya está por los aires, ya cada quien, el dinero se está imprimiendo sin ningún control y todo ese tipo de cuestiones. Es exactamente lo mismo. Es preocupante porque creo que la gente no entiende en realidad cuál es el problema, y el problema es de que en efecto los efectos después de este tipo de políticas se ven a mediano largo plazo, no se ven ahorita, no vamos a ver ahorita. Y de hecho, él estuvo... Otra vez regreso a lo mismo, chingue y jode, que él sí podía bajar la gasolina, el precio de la gasolina. Y la gente le creyó, dijo que iba a bajar la gasolina cada vez sube más. Ahora, una vez bajó por todo el problema que hubo del huachicol y todo aumentó. Y después bajó por problemas geopolíticos que se llegaron a suscitar. Y él dijo que la había subido él. Y después ya volvió a subir y no nada más subió a donde estaba, sino se aumentó más. ¿Por qué no la baja ahora él? O sea, la gente y yo me pregunto eso, si la pudo bajar una vez, ¿por qué no la baja ahorita? Que la gente lo está sintiendo de pie, que no tiene dinero muchas veces para alcanzar a salir de una semana. O sea, los salarios, y no es que y yo estoy en contra del salario mínimo, lo sabes, ¿no? No debería existir un salario mínimo. No el mismo trabajador debería de entrar a un contrato privado con la persona, ¿no? De mi trabajo cuesta tanto, este es mi producto, ¿lo quieres pagar? Si lo quieres pagar, entonces intercambiemos. Y entonces yo no necesito un salario mínimo, simplemente necesito demostrar mi capacidad y lo que vale mi trabajo para que tú digas, ok, me aviento a comprarte tu producto. No necesitamos salarios, pero nos damos cuenta de que existe un salario y que existe un salario que te lo quieren hacer ver de que no es un salario tan básico, pero los precios son altísimos. De todos modos, no te va a alcanzar y no vas a vivir así.
Y tampoco vamos a poder solucionarlo quitándole el dinero a los fifis, como él menciona, a la gente que no es obradorista, para dárselo a lo que nosotros le decimos a los chairos, ¿no? A la gente que en realidad pues no hace nada, muchas veces solamente está yendo a que le den su dinero cada determinado tiempo, y que eso no fomenta que la gente explote su capacidad o que ponga en práctica su conocimiento, sino nada más estirar la mano. ¿Y cómo lo está viviendo la gente? La gente lo está viviendo igual que siempre, porque no hay un cambio. En realidad no se está apoyando a que esa gente intente o tenga la posibilidad de salir adelante desde su propia cuenta, desde el individuo, no sacrificando a unos para beneficiar a otros, lo que nosotros en el objetivismo decimos, sacrificar a unos por el beneficio de otros. No, nosotros no estamos a favor de ese sacrificio. Exacto. Voy a sustentar lo que nos cuenta Roberto con las palabras de Sandy Ortiz, que nos escucha también, creo, desde México. Dice que para los ciudadanos es la peor crisis económica que se ha vivido en la época moderna de México. Así que estamos llegando lamentablemente al final de nuestra entrevista, que me disfruté mucho. Solo quiero recordarle a las personas que nos escuchan que ahora nos pueden sintonizar desde Facebook en libertopolis.com, YouTube e Instagram Libertópolis, Twitter y TikTok @Libertópolis y Twitch Libertópolis GT. Quiero agradecerte nuevamente, Roberto. Me encantó tener esta conversación contigo. Muchas gracias por tanta información. Nos sirve a todos los guatemaltecos para tomar ejemplo y para contrastar, digamos, lo que están haciendo todos nuestros gobiernos y estar un poco más alerta, ¿verdad?, por la lucha de la libertad. Así que, de nuevo, muchas gracias, qué bueno verte y nos vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, gracias Marce, y espero que algún día tenga el placer de regresar aquí con ustedes. Tenlo por seguro. Gracias. Adiós.